La soledad puede sentirse como un cuarto en silencio, donde solo se escuchan los recuerdos. Muchas personas le temen, porque cuando llega, también llegan los pensamientos, las preguntas, las nostalgias y todo aquello que evitábamos cuando estábamos ocupados con la vida. Con el paso de los años, la vida cambia. Las casas que antes estaban llenas de ruido, risas y conversaciones poco a poco se vuelven silenciosas. Los hijos crecen, los amigos toman caminos diferentes, algunos seres queridos se van para siempre, y uno empieza a entender que la vida no es como la imaginábamos cuando éramos jóvenes. Y es ahí, en ese momento de silencio, cuando muchas personas sienten el peso de la soledad. Una soledad que no solo es estar sin gente, sino sentir que nadie entiende lo que uno ha vivido, lo que uno ha perdido y todo lo que uno ha tenido que superar en la vida. Pero la soledad, aunque duela, también puede enseñarnos algo que el ruido del mundo nunca nos enseña. Nos enseña a mirarnos por dentro. Nos enseña a recordar quiénes somos, qué hemos vivido, cuánto hemos resistido, y cuántas veces hemos tenido que levantarnos cuando pensábamos que ya no podíamos más. La soledad también nos enseña que la vida no se mide por la cantidad de personas que están a nuestro alrededor, sino por la paz que sentimos dentro de nuestro corazón. Porque hay personas que están rodeadas de gente y se sienten completamente solas, y hay personas que están solas y han aprendido a vivir en paz consigo mismas. A lo largo de la vida todos perdemos algo. Perdemos personas, perdemos oportunidades, perdemos etapas que nunca volverán. Y uno de los dolores más grandes de la vida es entender que hay momentos que no se repiten, que hay abrazos que fueron los últimos, y que hay días que se fueron sin que supiéramos que eran los últimos. Aceptar eso no es fácil. Aceptar que la vida cambia, que el tiempo pasa y que muchas cosas quedan atrás, es una de las lecciones más difíciles que existen, pero también es una de las lecciones más importantes, porque cuando aceptamos, dejamos de pelear con el pasado y empezamos a vivir el presente. La soledad puede ser ese lugar donde aprendemos a aceptar. Aceptar lo que fue, aceptar lo que no fue, aceptar lo que perdimos y aceptar lo que todavía tenemos. Porque aunque a veces sentimos que tenemos poco, todavía tenemos algo muy valioso. El tiempo que nos queda y la oportunidad de vivirlo con calma, con sabiduría y con intención. Muchas personas cuando se sienten solas, sienten que su vida ya no tiene propósito. Pero el propósito no desaparece con los años. El propósito cambia. A veces el propósito ya no es construir, sino enseñar. A veces el propósito ya no es correr, sino guiar. A veces el propósito ya no es acumular, sino compartir. Y a veces el propósito simplemente es aprender a vivir en paz. La soledad también nos enseña que la vida no se mide por la cantidad de personas que están a nuestro alrededor, sino por la paz que sentimos dentro de nuestro corazón. Porque hay personas que están rodeadas de gente y se sienten completamente solas, y hay personas que están solas y han aprendido a vivir en paz consigo mismas. A lo largo de la vida todos perdemos algo. Perdemos personas, perdemos oportunidades, perdemos etapas que nunca volverán. Y uno de los dolores más grandes de la vida es entender que hay momentos que no se repiten, que hay abrazos que fueron los últimos, y que hay días que se fueron sin que supiéramos que eran los últimos. Aceptar eso no es fácil. Aceptar que la vida cambia, que el tiempo pasa y que muchas cosas quedan atrás, es una de las lecciones más difíciles que existen, pero también es una de las lecciones más importantes, porque cuando aceptamos, dejamos de pelear con el pasado y empezamos a vivir el presente. La soledad puede ser ese lugar donde aprendemos a aceptar. Aceptar lo que fue, aceptar lo que no fue, aceptar lo que perdimos y aceptar lo que todavía tenemos. Porque aunque a veces sentimos que tenemos poco, todavía tenemos algo muy valioso. El tiempo que nos queda y la oportunidad de vivirlo con calma, con sabiduría y con intención. Muchas personas cuando se sienten solas, sienten que su vida ya no tiene propósito. Pero el propósito no desaparece con los años. El propósito cambia. A veces el propósito ya no es construir, sino enseñar. A veces el propósito ya no es correr, sino guiar. A veces el propósito ya no es acumular, sino compartir. Y a veces el propósito simplemente es aprender a vivir en paz. La vida adulta, la vida madura, tiene una belleza que muchos no entienden. Es la etapa donde uno ya sabe lo que duele, lo que vale la pena, lo que importa y lo que no importa. Es la etapa donde uno entiende que la vida no era tan urgente como parecía, que muchas preocupaciones eran innecesarias, y que lo más valioso siempre fueron las personas, los momentos y la tranquilidad del corazón. La soledad, cuando se entiende, deja de ser castigo y se convierte en maestra. Te enseña a disfrutar un café en silencio, una caminata tranquila, una canción antigua, un recuerdo que te hace sonreír. Te enseña a hablar contigo mismo, a perdonarte, a entender que hiciste lo que pudiste con lo que sabías en ese momento. Y tal vez esa es una de las lecciones más importantes de la vida. Aprender a perdonarnos por lo que hicimos, por lo que no hicimos, por las decisiones que tomamos cuando no sabíamos lo que hoy sabemos.